Vete a vivir con los cerdos de la granja. Estas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, el mismo que acuné en mis brazos durante noches enteras, aquel que juré proteger con mi vida. El dolor que sentí en ese momento fue como un puñal atravesando mi corazón, una herida que ni mis años de enfermera me habían preparado para sanar. Me llamo Graciela Bustamante, tengo 67 años y nunca imaginé que el amor de madre pudiera ser tan cruelmente despreciado. Esa frase aún resuena en mi cabeza como si hubiera sido pronunciada ayer, aunque ya ha pasado casi un año. Miro mis manos arrugadas que trabajaron décadas como enfermera en el Hospital Santa Teresa aquí en Santiago de Chile. Manos que sostuvieron recién nacidos, que consolaron pacientes en sus momentos finales, que prepararon miles de medicaciones para salvar vidas. Y pienso en la ironía. Estas mismas manos que curaron a tantos desconocidos no fueron suficientes para mantener el amor de mi único hijo. La tarde en que Mauricio pronunció esas palabras crueles, yo acababa de preparar su plato favorito, cazuela de ave, la misma que le hacía cuando era niño y enfermaba. Quizás fue una ingenuidad de mi parte pensar que una comida casera podría ablandar su corazón, ahora endurecido por la ambición y las apariencias. Él había venido con Leticia, su esposa de apenas una semana, para hablar sobre mi futuro, según dijo por teléfono. Mi pequeña casa en barrio San Martín, que para Ernesto y para mí había sido un palacio conquistado con años de sacrificio, para ellos no era más que una propiedad en un barrio que ya no consideraban digno. Mauricio, mi ingeniero, mi orgullo, ahora se avergonzaba de sus raíces, de su madre con manos ásperas y ropa sencilla. «Mamá», comenzó con ese tono condescendiente que había adoptado desde que empezó a trabajar en aquella constructora. «Leticia y yo hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para ti sola y requiere mucho mantenimiento». Mientras hablaba, Leticia recorría la sala con la mirada, casi midiendo mentalmente dónde pondría sus muebles importados, qué paredes derribaría para hacer el espacio más contemporáneo, como le gustaba decir. Hemos encontrado una residencia para personas mayores, muy moderna, con actividades y atención médica. Te encantará, continuó, como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones y no el destierro de mi propio hogar. ¿Y quién pagará esa residencia?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, titubeó intercambiando miradas con Leticia. Pensamos vender esta casa. Una parte sería para asegurar tu estancia allí, y con el resto podríamos dar el pie inicial para nuestro departamento en las colinas. La audacia me dejó sin aliento. Esta casa, cada rincón, cada grieta en la pared contaba nuestra historia familiar. Aquí Mauricio dio sus primeros pasos. En ese jardín, Ernesto plantó el limonero que ahora daba sombra a nuestras tardes de verano. En esa cocina, preparé miles de almuerzos con amor. Enseñé a mi hijo a batir huevos, a amasar pan cuando era apenas un niño curioso. Esta casa no está en venta, Mauricio. Es mi hogar. Respondí con una calma que no sentía. Fue entonces cuando su máscara de hijo preocupado se desmoronó, revelando al extraño en que se había convertido. Eres una egoísta, siempre pensando en ti misma. ¿Acaso no quieres que progresemos, que tengamos un mejor futuro? ¿O prefieres que vivamos apretados pagando alquiler, mientras tú te aferras a esta casa vieja por puro sentimentalismo? No es sentimentalismo, Mauricio. Es dignidad. Es mi derecho a decidir dónde y cómo quiero vivir mis años. Leticia intervino entonces, con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular situaciones. Doña Graciela, entendemos su apego a esta casa, pero piensa en Mauricio, en todo lo que usted ha sacrificado para darle un futuro. ¿No sería este el último gran acto de amor de una madre? Permitirle a su hijo dar el salto que merece. La miré directamente a los ojos. Esta mujer, que apenas conocía a mi hijo por 2 años, pretendía darme lecciones sobre amor maternal después de una vida entera de sacrificios. El amor de una madre no incluye permitir que su hijo la trate como un mueble viejo que se desecha cuando ya no combina con la decoración, respondí. Esta casa es mía y no se vende. El rostro de Mauricio se transformó. Sus facciones, tan parecidas a las de su padre, se contorsionaron en una mueca de rabia que nunca había visto antes. Ya estoy harto de tu terquedad. Siempre has sido así, obstinada, incapaz de ver más allá de tus narices.
¿Crees que me gusta venir a rogarte? ¿Crees que disfruto tener que pedirte permiso como si fuera un niño? Se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre el plato de cazuela apenas probado. Mauricio, por favor, cálmate. Intenté apaciguarlo, pero era como hablarle a un huracán. No me digas que me calme. Estoy cansado de tus manipulaciones, de tus sacrificios que siempre me echas en cara, de tener que sentirme culpable por querer una vida mejor. Si tanto te preocupa tu dignidad, entonces vete. Vete a vivir con los cerdos de la granja. Quizás allí encuentres compañía a tu altura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia parecía incómoda, no por la crueldad de las palabras, sino por la vulgaridad de la escena. Para ella, las discusiones debían mantenerse en tonos moderados, con sonrisas tensas y puñaladas envueltas en cortesía. Yo permanecí sentada, mirando a ese hombre furioso que alguna vez fue mi niño dulce. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue gradual como una enfermedad silenciosa? ¿O hubo un instante preciso en que su corazón se cerró para mí? Creo que deberían irse, dije finalmente, con una voz que no reconocí como mía. Esta conversación no nos está llevando a ninguna parte. Tienes razón en algo, mamá, respondió Mauricio tomando su chaqueta. Esta conversación no nos lleva a ninguna parte porque eres incapaz de razonar. Te damos 2 semanas. O aceptas nuestra propuesta y te mudas con dignidad a la residencia, o encontraremos la manera de que esta casa salga a la venta, con o sin tu consentimiento. La amenaza quedó flotando en el aire mientras salían, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar los cristales de la vitrina, esos que Ernesto y yo compramos con tanta ilusión cuando nos casamos. Me quedé sola en la mesa, con 2 platos de cazuela enfriándose y un dolor frío extendiéndose por mi pecho. Pero junto al dolor sentí algo más, una determinación que creía olvidada, una chispa de la mujer fuerte que fui cuando enviudé y saqué adelante a mi hijo sola. Lo que Mauricio no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en su arrogancia, es que su madre, esa vieja terca como me llamaba a sus espaldas, ya había previsto este momento. Sus palabras hirientes, vete a vivir con los cerdos de la granja, resonaban con una ironía que él no podía comprender, porque mientras él planeaba su boda lujosa y su futuro brillante a costa de despojarme de mi hogar, yo había estado plantando silenciosamente las semillas de mi propia liberación. Y esas semillas, literalmente, ya estaban creciendo en un terreno que él ni siquiera sabía que yo poseía. Me levanté de la mesa, recogí los platos sin derramar una lágrima y miré por la ventana hacia el limonero de Ernesto. Tenía razón, viejo, murmuré como si pudiera oírme. Nuestro hijo cambió, pero yo también puedo cambiar. Esa noche, mientras la ciudad dormía, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. No sería yo quien terminara en una residencia para mayores, mientras mi hijo ocupaba la casa que construí con tanto esfuerzo. Si alguien iba a vivir entre cerdos en una granja, no sería por obligación ni desgracia, sino por elección y con la cabeza en alto. Lo que mi hijo no sabía es que mientras él planeaba su lujosa boda, yo planeaba mi supervivencia. Cuando Mauricio nació, el mundo se detuvo para mí. El primer momento en que lo sostuve en mis brazos, tan pequeñito y frágil, con esa carita arrugada y los ojos entrecerrados, supe que mi vida ya no me pertenecía. Era suya. Su padre y yo habíamos intentado por años tener un bebé, enfrentando 2 abortos espontáneos que me dejaron el alma destrozada. Pero cuando finalmente llegó, juramos que nada le faltaría. Recuerdo la primera noche en casa después del hospital. Mauricio no paraba de llorar y yo, inexperta a pesar de ser enfermera, me sentía completamente perdida. Ernesto lo tomó en brazos y caminó con él por toda la casa, tarareando esas viejas canciones mineras que su padre le cantaba. Poco a poco, el llanto fue cesando, hasta que nuestro pequeño se quedó dormido en el hombro de su papá. «Míralo, Graciela», me dijo Ernesto con lágrimas contenidas en los ojos. «Es perfecto y es nuestro». Ernesto, mi Ernesto, trabajaba como técnico de mantenimiento industrial en una fábrica de textiles. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto y nos permitía vivir con dignidad. Cada día regresaba con las manos manchadas de grasa, la camisa empapada de sudor, pero siempre con una sonrisa para su pequeño ingeniero, como llamaba a Mauricio desde que era apenas un bebé.
Este niño va a ser alguien grande, decía mientras lo levantaba por los aires. Va a estudiar en la universidad, va a tener un trabajo donde use corbata, no overoles como su viejo. Conseguimos comprar nuestra casita en Barrio San Martín, después de años ahorrando cada centavo. No era una casa lujosa, 3 habitaciones pequeñas, un baño, cocina-comedor y un patio trasero donde Ernesto plantó aquel limonero que ahora da sombra a mis tardes solitarias. Recuerdo el día en que firmamos los papeles. Ernesto lloró, algo raro para un hombre tan reservado. Este es el legado para nuestro hijo, Graciela, dijo, apretando fuerte mi mano. Los años pasaron volando. Mauricio creció siendo un niño inteligente, curioso, siempre con un libro bajo el brazo. En el colegio destacaba especialmente en matemáticas y ciencias. Sus profesores nos decían que tenía un futuro brillante, que debíamos hacer todo lo posible para que continuara sus estudios. Y eso hicimos, aun cuando significaba apretarnos el cinturón hasta el último agujero. Ernesto tomaba trabajos extras los fines de semana, arreglaba electrodomésticos de los vecinos, hacía pequeñas reparaciones en casas ajenas, todo para ahorrar para la Universidad de Mauricio. Yo seguía con mis turnos en el Hospital Santa Teresa, cuidando a otros, aliviando el dolor ajeno, mientras en casa criábamos a nuestro muchacho con valores, con amor, con la certeza de que el esfuerzo honesto siempre sería recompensado. Cuando Mauricio terminó la secundaria con honores y fue aceptado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, sentí que todos nuestros sacrificios valían la pena. Lo veía con su uniforme escolar, sosteniendo la carta de aceptación, y pensaba, lo logramos, Ernesto. Nuestro hijo será ingeniero, pero Ernesto no vivió para ver a Mauricio graduarse. Un infarto fulminante se lo llevó cuando nuestro hijo estaba en su 2º año de universidad. Fue un martes por la noche. Regresaba tarde de un turno extra. Lo encontré sentado en su sillón favorito, con el control remoto aún en la mano, como si se hubiera quedado dormido viendo el noticiero, pero no estaba dormido. El grito que salió de mi garganta despertó a Mauricio, que corrió desde su habitación. Juntos esperamos a la ambulancia, juntos hicimos los trámites fúnebres, juntos recibimos las condolencias de vecinos y compañeros de trabajo. Durante esas primeras semanas, mi hijo fue mi roca. A sus 20 años, asumió responsabilidades que no le correspondían. Me consolaba cuando me encontraba llorando o escondidas, e incluso mencionó dejar la universidad para ponerse a trabajar. Ni se te ocurra, Mauricio, le dije firmemente. Tu padre dio su vida trabajando para que tú pudieras estudiar. No vamos a desperdiciar ese sacrificio. Me quedé sola para sustentar la casa y pagar los últimos años de la carrera de Mauricio. El seguro de vida de Ernesto nos dio un pequeño respiro, pero no era suficiente para cubrir todos los gastos. Pegué turnos extras, trabajé en feriados, acepté todo tipo de hora adicional. Muchas veces llegaba a casa tan cansada que apenas podía comer antes de caer en la cama, pero nunca me quejé. Era por él, por nuestro hijo, por la promesa que le hice a Ernesto la última vez que visitamos su tumba. Voy a cuidar del muchacho, amor. Se va a graduar y tendrá una vida mejor que la nuestra. Y Mauricio se graduó, con honores. El día de su graduación me senté en la platea, usando el único vestido bueno que tenía, un azul marino que compré especialmente para la ocasión. Aplaudí hasta que mis manos dolieron cuando subió al escenario para recibir su diploma. En ese momento, todas las noches en vela, todos los turnos dobles, todas las fiestas a las que no pude ir por estar trabajando, todo valió la pena. Mi hijo era ingeniero civil. Ernesto estaría tan orgulloso. Durante los primeros meses después de su graduación, Mauricio seguía siendo el mismo muchacho cariñoso y considerado. Me contaba sobre sus entrevistas de trabajo, me consultaba sobre decisiones importantes, me traía pequeños regalos con su primer sueldo, una bufanda, chocolates, una planta para el patio. Pero algo comenzó a cambiar cuando consiguió su primer empleo formal en una gran constructora. De repente, la casa en San Martín, que para nosotros era motivo de tanto orgullo, comenzó a parecerle pequeña y demasiado simple. Mis modales en la mesa, mi forma de hablar, mi ropa sencilla, todo se convirtió en motivo de vergüenza para él. «Mamá, ¿no podrías arreglarte mejor cuando vengas a visitarme en la oficina?», me dijo un día, con ese tono condescendiente que comenzaba a adoptar.
como si yo pudiera comprar ropa cara con mi sueldo de enfermera. Empezó a espaciar sus visitas. Ya no venía a almorzar todos los domingos, como era nuestra tradición. Siempre tenía una excusa: mucho trabajo, un proyecto urgente, un compromiso con amigos del medio, como empezó a llamarlos. Ese medio, una palabra que comenzó a usar mucho. Personas del medio, lugares del medio, asuntos del medio. Un medio del cual yo claramente no formaba parte. Y entonces conoció a Leticia Oropesa, alta, elegante, con esa belleza fría que da el privilegio y la seguridad de nunca haber conocido la necesidad. Venía de una familia acomodada de las colinas, había estudiado en universidades privadas y trabajaba en una agencia de publicidad más por hobby que por necesidad económica. La primera vez que la trajo a casa, sentí un escalofrío. Ella miró nuestra sala con esa sonrisa de medio lado, como diciendo: ¿así que aquí vives? Noté cómo apenas probó la comida que preparé con tanto cariño, cómo examinó mi sala, mis muebles antiguos, las fotos familiares en las paredes, cómo susurró al oído de Mauricio haciéndolo sonrojarse. No soy una persona prejuiciosa. Siempre enseñé a mi hijo a juzgar a las personas por su carácter, no por su dinero o apariencia. Pero había algo en Leticia que me daba escalofríos. Tal vez era intuición de madre, o tal vez simplemente el miedo a perder a mi muchacho para un mundo que no era el mío. Los meses siguientes fueron de un distanciamiento gradual pero implacable. Mauricio pasaba cada vez menos tiempo en casa. Cuando venía, siempre estaba apresurado, siempre mirando el reloj. Las conversaciones durante la cena, antes tan llenas de risas y planes para el futuro, ahora eran respuestas monosilábicas. Sí, mamá. No, mamá. Después hablamos de eso, mamá. Una noche, vino a buscar unos documentos antiguos. Estaba mirando el reloj todo el tiempo, visiblemente ansioso por irse. ¿Quieres un café, hijo?, ofrecí, intentando prolongar su visita. No puedo, mamá. Tengo una cena importante. ¿Con quién?, pregunté, todavía tratando de participar en su vida. Ah, tú no los conoces. Son personas importantes del medio. Aquello dolió más que una bofetada. ¿Y yo no soy importante, hijo? Puso los ojos en blanco como hacía cuando era adolescente. No es lo que quise decir, mamá. Es que son personas diferentes. No te sentirías cómoda. Diferentes de mí, quería decir. Mejores que yo, era lo que estaba entre líneas. Fue en esa misma noche que vi, por primera vez, la vergüenza explícita en sus ojos. Su teléfono sonó. Era Leticia. Contestó rápidamente y se alejó para hablar con ella, pero aún pude escuchar el inicio de la conversación. Hola, amor. No, todavía estoy aquí en la casa de mi madre. Dudó antes de decir casa de mi madre, como si fuera algo embarazoso. Ya voy. Solo vine a buscar esos papeles. No tardaré. Papeles. Así se refería a las fotografías de su infancia, a los boletines escolares que guardé con tanto cariño, a las cartas que Ernesto escribió para él antes de morir. Papeles. Cosas sin importancia que necesitaba llevarse a su nuevo apartamento en las colinas, no por afecto, sino por obligación. Cuando se fue, me quedé sentada en la sala oscura por horas, mirando los espacios vacíos en la pared donde antes había fotos nuestras. Sentí un vacío crecer dentro de mi pecho, un vacío que ni todas las horas extras del hospital podrían llenar. 2 meses después, me anunció su compromiso con Leticia. Lo hizo por teléfono, no en persona. Me dijo que la fiesta de compromiso sería en la casa de los padres de ella y que yo no debía preocuparme por nada. Es mejor así, mamá. Ellos tienen más espacio y tú andas tan cansada del trabajo. Fue en esa fiesta de compromiso donde escuché, por primera vez, a alguien referirse a mí como la madre sencilla de Mauricio, una tía de Leticia, con su collar de perlas y su acento afectado, comentando con otra invitada lo admirable que era que un joven de orígenes tan humildes hubiera logrado integrarse tan bien a su círculo social. Bebí mi refresco en silencio, sonriendo educadamente, pero sintiendo cada palabra como una pequeña puñalada. Los preparativos para la boda me excluyeron completamente. Cuando pregunté si podía ayudar, Leticia dijo, con esa sonrisa falsa, no se preocupe, doña Graciela, mi madre y yo nos encargamos de todo. Usted solo debe aparecer bien arreglada ese día, como si yo fuera una niña incapaz, o peor, un estorbo.
Algo dentro de mí comenzó a romperse en esos meses. No era solo tristeza, era un despertar amargo a una verdad que venía evitando. Mi hijo estaba avergonzado de mí, de quién era yo, de dónde veníamos, de mi trabajo honesto como enfermera, de mis manos callosas, de mi vocabulario simple. Todo lo que antes era motivo de orgullo, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra historia, ahora era algo para esconder, negar, olvidar. Mientras los preparativos de la boda avanzaban, yo sentía que estaba perdiendo no solo a mi hijo, sino también mi propio valor como persona. ¿Acaso toda una vida de sacrificios no significaba nada? ¿Acaso mis años de trabajo, mis manos gastadas de tanto cuidar a otros, mi corazón siempre dispuesto a dar sin pedir nada a cambio, no merecían al menos respeto? Una mañana, mientras limpiaba los estantes y encontraba fotos viejas, cartas de Ernesto, dibujos infantiles de Mauricio, sentí que necesitaba hacer algo. No podía cambiar a mi hijo, no podía hacerlo valorar lo que dábamos por sentado, pero podía protegerme a mí misma de lo que veía venir: el abandono completo, el desplazamiento, el ser descartada como un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Fue entonces cuando empecé a investigar, en secreto, sobre pequeñas propiedades rurales en las afueras de Santiago. No era un plan definido todavía, solo una intuición, una necesidad de tener un plan B, un lugar al que pudiera ir si las cosas empeoraban. Y así fue como conocí Valle del Sol y la pequeña chacra que cambiaría mi vida para siempre. Lo que mi hijo no sabía es que mientras él planeaba su lujosa boda, yo planeaba mi supervivencia. Algo dentro de mí se rompió durante aquellos meses de preparativos, donde me excluyeron completamente. No era la tristeza lo que me consumía, sino una claridad brutal. Pronto no habría lugar para mí en la vida que Mauricio estaba construyendo con Leticia. Fue una tarde de domingo, mientras limpiaba la casa, y encontré viejas fotografías de Mauricio niño, cuando la verdad me golpeó con toda su fuerza. Estaba sentada en el suelo de la sala, con las fotos esparcidas en mi regazo. Mauricio apagando las velas de su 5º cumpleaños, Mauricio con Ernesto, ambos llenos de barro después de plantar el limonero, Mauricio con su primer premio de matemáticas. Imágenes de una vida compartida que ahora parecía un sueño lejano. La respiración se me cortó, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Tuve que apoyarme contra la pared para no desplomarme. Fue en ese preciso instante cuando lo supe. Después del casamiento, no habría más lugar para mí en la vida de mi hijo. La desesperación me invadió por unos instantes, pero luego, como siempre ocurría en los momentos críticos de mi vida, una calma extraña la reemplazó. La vida como enfermera me enseñó a actuar en vez de desesperarme. Vi morir a demasiados pacientes que se aferraron hasta el último minuto a la negación, que se resistieron a prepararse para lo inevitable. Y vi a otros que, al aceptar su destino, encontraron paz y hasta belleza en sus últimos días. Yo no estaba muriendo, pero algo en mi vida estaba llegando a su fin, y era hora de prepararse. Aquella misma noche, después de guardar las fotos, tomé un cuaderno y comencé a hacer planes. Ernesto me había dejado un pequeño seguro de vida que mantenía casi intacto para emergencias. ¿Y qué emergencia podría ser mayor que esta? No era la muerte física lo que me amenazaba, sino una muerte social, emocional, el ser descartada, olvidada, relegada a un rincón oscuro de la vida de mi hijo, si es que acaso quedaba algún rincón para mí. En las siguientes semanas, mientras Mauricio y Leticia elegían manteles y centros de mesa para su boda, yo buscaba discretamente propiedades rurales en las afueras de Santiago. Nadie sabía de mis planes, ni siquiera Neide, mi amiga de toda la vida y confidente habitual. Algunas penas son tan profundas que ni compartidas pueden ser. Fue en una de mis guardias en el hospital cuando escuché hablar por primera vez de Valle del Sol. Una paciente anciana, doña Mercedes, estaba internada con una neumonía complicada. Durante mis turnos nocturnos, me contaba sobre la pequeña chacra que su difunto esposo había dejado allí y cómo ahora sus hijos querían venderla para repartirse la herencia. «Es un lugar bendito, doña Graciela», me decía entre accesos de tos. «Tiene manantial propio, tierra buena. El problema es que mis hijos son de ciudad, no aprecian el campo. Quieren vender rápido,
Están pidiendo menos de la mitad del valor. Por curiosidad, le pedí el contacto de su hijo Jorge, que estaba gestionando la venta. No tenía intenciones serias todavía. Era más bien un sondeo, una forma de distraer mi mente del dolor que sentía cada vez que Mauricio cancelaba otra visita dominical por estar ocupado con el medio. Un domingo, uno de esos que ahora pasaba sola, tomé un bus hasta Valle del Sol. El trayecto duró casi 2 horas, con el autobús serpenteando por carreteras cada vez más estrechas, dejando atrás el smog y el ruido de Santiago, adentrándose en un paisaje de colinas suaves, cubiertas de vegetación. Jorge me esperaba en la parada final, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y una sonrisa sincera. Me llevó en su camioneta hasta la propiedad, por un camino de tierra flanqueado por álamos que se mecían suavemente con la brisa. Mi madre me dijo que usted es enfermera, comentó mientras conducía. Debe ser un trabajo muy duro. Tiene sus momentos, respondí, pero también tiene sus recompensas, como todo en la vida, ¿no? Mi padre solía decir que la tierra es igual, exige mucho, pero devuelve el triple si la tratas con respeto. Sus palabras resonaron dentro de mí. Ernesto solía decir algo similar sobre el amor de familia, que requería esfuerzo constante, pero que no había inversión más gratificante. Me pregunté si acaso había fallado en transmitir esa lección a Mauricio. Cuando llegamos a la chacra, sentí algo extraño en el pecho, como si una puerta olvidada se abriera. El terreno era pequeño para los estándares rurales, apenas 2 hectáreas. Tenía una casa sencilla de madera, que necesitaba reparaciones evidentes, tejas sueltas, pintura descascarada, un par de ventanas con vidrios rotos. Pero lo que me cautivó fueron los árboles frutales, el arroyo cristalino que atravesaba la propiedad y, sobre todo, el silencio. Un silencio que contrastaba con el ruido constante del hospital, con las bocinas del barrio San Martín, con el vacío de mi casa. «Es bonito, ¿verdad?», dijo Jorge, interpretando mi silencio como apreciación. Mi padre plantó cada uno de esos árboles: manzanos, perales, ciruelos, durazneros. Siempre decía que no hay que plantar solo para uno mismo, sino también para quienes vendrán después. Caminamos por el terreno mientras Jorge me mostraba los límites de la propiedad, la ubicación del manantial que proveía agua dulce todo el año, el pequeño galpón que podría servir como bodega o taller. La casa, aunque deteriorada, era sólida: 2 habitaciones pequeñas, una cocina rústica, un baño sencillo y una sala que servía también como porche cubierto. «Es una buena inversión, doña Graciela», dijo Jorge cuando regresamos a la camioneta. «Pero requiere trabajo, mucho trabajo. Tendría que contratar a alguien para mantenerla o venir cada semana». En ese momento, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si este lugar fuera más que una inversión? ¿Y si pudiera ser un refugio, un plan B para cuando, no sí, sino cuando, mi hijo me descartara completamente? Regresé a Santiago esa tarde con la mente llena de posibilidades. Durante la semana siguiente, apenas pude dormir calculando números, investigando sobre vida rural, pensando en los pros y contras de dar un paso tan drástico. Una noche, mientras cenaba sola, otra vez, sonó el teléfono. Era Mauricio, su voz excitada. «Mamá, le propuse matrimonio a Leticia y dijo que sí. Vamos a casarnos en 3 meses». Mi corazón se contrajo. 3 meses. Solo 3 meses antes de que el último clavo sellara el ataúd de nuestra relación madre-hijo. «Felicitaciones, hijo», respondí, intentando que mi voz sonara alegre. «Estoy muy contenta por ustedes. La familia de Leticia quiere una boda grande, ya sabes cómo son. Reservamos el Club Las Terrazas para la recepción». El Club Las Terrazas, uno de los lugares más exclusivos y caros de Santiago, donde la élite celebraba sus eventos. Un sitio donde una enfermera jubilada, con un vestido azul marino de ocasiones especiales, se sentiría tan fuera de lugar como un pingüino en el desierto. «Suena maravilloso», mentí. «Lo será. Ah, y mamá, la familia de Leticia se encargará de casi todo. Tú no tienes que preocuparte por nada, ¿está bien? Solo aparecer el día, solo aparecer. Como una invitada más, no como la madre del novio, no como alguien con voz o voto en uno de los días más importantes en la vida de mi único hijo». Esa noche, después de colgar, tomé mi decisión. Al día siguiente llamé a Jorge y le hice una oferta por la chacra, usando el dinero del seguro de Roberto.
Una semana después, firmé los papeles. La propiedad era mía. Mi plan B había comenzado a materializarse. En el mes siguiente al compromiso de Mauricio, asistí obedientemente a las pocas reuniones de planificación donde me permitieron estar. Me senté en silencio mientras Leticia y su madre discutían sobre flores, manteles, menús y música. Cuando intenté opinar sobre el pastel, sugiriendo el sabor favorito de Mauricio, chocolate con frambuesa, Leticia sonrió educadamente y dijo: «Los gustos cambian, doña Graciela. Ahora Mauricio prefiere naked cake de frutos rojos». Naked cake. Ni siquiera sabía qué era eso. Mi hijo, que creció comiendo el pastel de chocolate que le hacía en sus cumpleaños, ahora prefería algo que yo ni siquiera podía pronunciar correctamente. Entretanto, comencé a pasar mis días libres en la chacra. Al principio, solo limpiando la casa, conociendo el terreno. Luego, plantando pequeñas huertas, aprendiendo sobre la tierra. Ramón Figueroa, un señor que vivía en la propiedad vecina, se convirtió en mi mentor y amigo. «La señora tiene buena mano para las plantas», decía, viendo cómo las semillas de lechuga y rúcula que planté crecían fuertes. «Esto podría convertirse en un negocio, ¿sabe?». Me reía de la idea. Una enfermera de 67 años convirtiéndose en agricultora. Parecía absurdo, pero con cada fin de semana, con cada nuevo cantero que preparaba, la idea parecía menos descabellada. Ramón me presentó a Lucía Velázquez, una joven agrónoma que había dejado la ciudad para dedicarse a proyectos de agricultura sostenible en Valle del Sol. Lucía, con sus 35 años, su energía inagotable y su conocimiento técnico, se convirtió en otra aliada crucial. Ella veía potencial donde yo solo veía un pasatiempo, una distracción para mi corazón herido. «Doña Graciela, usted tiene aquí algo especial», me dijo un día, mientras examinaba la calidad de las lechugas que habíamos cosechado. «Esta tierra no ha visto químicos en décadas. Es perfecta para producción orgánica certificada, y eso, en el mercado actual, vale oro». Fueron Ramón y Lucía quienes me llevaron por primera vez a la Feria de Productos Orgánicos que se realizaba los sábados en la Plaza Central de Valle del Sol. Allí conocí a Yolanda Navarro, que vendía mermeladas artesanales, y a Eduardo Zambrano, que cultivaba hongos orgánicos. Personas sencillas, trabajadoras, que me recibieron con los brazos abiertos, sin preguntar de dónde venía o por qué una señora de ciudad quería aprender sobre cultivos orgánicos. En esa comunidad encontré algo que había perdido sin darme cuenta: respeto. Respeto por mi edad, por mi experiencia, por mis manos trabajadoras. Nadie me miraba con lástima o condescendencia. Nadie me trataba como a una reliquia obsoleta. Para ellos, yo era simplemente doña Graciela, la nueva vecina que aprendía rápido y trabajaba duro. Mientras tanto, en Santiago, los preparativos para la boda avanzaban sin mí. Mauricio me llamaba cada vez menos. Cuando lo hacía era para informarme sobre decisiones ya tomadas, no para pedir mi opinión. La distancia emocional que siempre temí se había convertido en una realidad tangible, dolorosa. 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada inesperada. No era Mauricio, sino Leticia. «Doña Graciela, quería consultarle algo sobre la ceremonia», dijo, con esa voz melodiosa que usaba cuando quería obtener algo. «Claro, Leticia, dime». Estamos ultimando los detalles del cortejo, y me preguntaba si le parecería apropiado que mi tío Gustavo la acompañara hasta su asiento. Es un hombre muy respetable, viudo, y pensé que sería un bonito gesto. Lo que realmente estaba diciendo, por supuesto, era que no querían que yo entrara sola, que necesitaban emparejarme con alguien para que no desentonara en la perfecta coreografía que habían planeado. «Gracias por la consideración, Leticia, pero puedo caminar perfectamente sola hasta mi asiento. No necesito acompañante». Hubo un silencio incómodo. Claramente no esperaba esa respuesta. «Oh, por supuesto», dijo finalmente. «Solo pensé, bueno, como usted estará sola». «No estaré sola, Leticia. Estaré rodeada de gente en la boda de mi único hijo», respondí, con una firmeza que la sorprendió. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no sentía solo dolor al pensar en mi relación con Mauricio. Sentía también una extraña liberación, como si las raíces que estaba plantando en Valle del Sol me estuvieran dando un nuevo tipo de fortaleza. La gota que derramó el vaso llegó una semana después, cuando Mauricio vino a conversar sobre el futuro.
Lo recibí con un café y galletas caseras, como siempre. Él apenas probó nada, visiblemente nervioso, recorriendo la sala como lo hacía de adolescente cuando necesitaba pedirme algo. Mamá, Leticia y yo hemos estado pensando. Comenzó con ese tono ensayado que ahora usaba conmigo. Esta casa es demasiado grande para ti sola y requiere mucho mantenimiento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía exactamente hacia dónde iba esta conversación. Hemos encontrado una residencia para personas mayores en las colinas. Es muy moderna, con actividades, asistencia médica 24 horas. Te encantará. ¿Y quién pagará esa residencia?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, titubeó. Pensamos vender esta casa. Una parte sería para asegurar tu estancia allí, y con el resto podríamos dar el pie inicial para nuestro apartamento. La audacia me dejó sin aliento. Esta casa, cada rincón, cada grieta en la pared contaba nuestra historia familiar. Aquí Mauricio dio sus primeros pasos. En ese jardín, Ernesto plantó el limonero que ahora daba sombra a nuestras tardes de verano. En esa cocina, preparé miles de almuerzos con amor. Enseñé a mi hijo a batir huevos, a amasar pan cuando era apenas un niño curioso. Esta casa no está en venta, Mauricio. Es mi hogar. Fue entonces cuando su máscara de hijo preocupado se desmoronó, revelando al extraño en que se había convertido. Eres una egoísta, explotó. Siempre pensando en ti misma. ¿Acaso no quieres que progresemos, que tengamos un mejor futuro? ¿O prefieres que vivamos apretados pagando alquiler, mientras tú te aferras a esta casa vieja por puro sentimentalismo? No es sentimentalismo, hijo. Es dignidad. Es mi derecho a decidir dónde y cómo quiero vivir mis años. La discusión escaló. Palabras que nunca pensé escuchar de mi hijo salieron de su boca. Y luego, la frase que lo cambió todo. Vete a vivir con los cerdos de la granja. Lo dijo con desprecio, como el insulto más hiriente que podía imaginar. No tenía idea de que, sin quererlo, me había dado exactamente el empujón que necesitaba para dar el paso definitivo. La gota que derramó el vaso fue cuando, 2 semanas antes del casamiento, Mauricio vino a conversar sobre el futuro. Quería que yo me fuera a una comunidad residencial para la tercera edad, para que ellos pudieran quedarse con mi casa. Cuando me negué, vi rabia genuina en sus ojos. «Vete a vivir con los cerdos de la granja», me gritó antes de irse dando un portazo. La ironía es que él no imaginaba que yo realmente tenía una chacra. Usó la expresión como insulto, pero yo la tomé como una señal. Esa noche, después de que Mauricio se marchara, me senté en mi mecedora favorita junto a la ventana. Esa misma donde había pasado tantas noches acunando a mi pequeño cuando enfermaba. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía una prisión de recuerdos que me asfixiaban. Cada rincón guardaba una historia que mi hijo quería borrar. Cada objeto contaba un sacrificio que él ya no valoraba. Tomé el teléfono y llamé a Ramón Figueroa. A pesar de la hora, me contestó al segundo timbre. «Disculpe la hora, don Ramón», dije con voz temblorosa. «No se preocupe, doña Graciela. Los viejos como nosotros dormimos poco», respondió con esa calidez que siempre me reconfortaba. «¿Sucede algo? He tomado una decisión. Me mudaré definitivamente a Valle del Sol la próxima semana». Hubo un breve silencio y luego su voz, firme como la tierra que trabajaba. «Ya era hora, si me permite decirlo. Aquí tiene usted un futuro. Allá solo tiene un pasado que la lastima». Sus palabras simples pero profundas confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. Esa misma noche, comencé a planificar mi mudanza. No llevaría mucho, solo lo esencial y algunas piezas con valor sentimental. El resto lo dejaría en la casa, no por renuncia, sino porque había comprendido que los objetos son solo eso, objetos. Los recuerdos importantes estaban en mi corazón y nadie podía quitármelos. A la mañana siguiente, llamé al abogado Alfonso Duarte. Me habían dado su contacto en el hospital cuando comenté con una compañera enfermera sobre mi situación. Era un hombre mayor, especializado en derecho familiar y de propiedad. «Doña Graciela», me saludó calurosamente cuando me recibió en su oficina. «Cuénteme en qué puedo ayudarla». Le expliqué todo. La presión de Mauricio y Leticia para que abandonara mi casa, sus planes de venderla, mi decisión de mudarme a Valle del Sol. Le mostré los papeles de la chacra, ya a mi nombre, y los documentos de la casa en Barrio San Martín. «Quiero proteger mis bienes», concluí. «No quiero guerra, no quiero procesos judiciales contra mi propio hijo.
Solo quiero paz y dignidad en esta altura de la vida. Alfonso asintió comprensivo. Ha hecho bien en venir. Podemos tomar varias medidas para proteger sus intereses. Durante la siguiente hora, me explicó las opciones legales, desde una simple notificación extrajudicial hasta la posibilidad de registrar un fideicomiso que asegurara que la casa no pudiera ser vendida sin mi consentimiento expreso. También me aconsejó registrar un boletín de ocurrencia sobre la discusión con Mauricio, no para procesarlo, sino para crear un historial en caso de que la situación empeorara. Y en cuanto a la casa, ¿qué pensaría hacer con ella? Por ahora nada. La mantendré cerrada pero bien cuidada. Tal vez en el futuro decida alquilarla, pero ahora no quiero más preocupaciones. Salí de la oficina de Alfonso con una carpeta de documentos, información sobre mis derechos, modelos de notificaciones extrajudiciales y hasta material sobre cómo registrar incidentes de abuso contra adultos mayores, algo que mencionó como último recurso si la situación escalaba hacia agresión verbal o emocional. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contraté una pequeña mudanza para el miércoles siguiente. 3 hombres vinieron con una camioneta. Cargaron los pocos muebles que había seleccionado, mi cama, un escritorio antiguo, 2 sillones cómodos, algunas estanterías y las cajas con mis pertenencias personales. Mientras empacaba, encontré cosas que no había visto en años. El álbum de fotografías de cuando Mauricio era bebé, la billetera de Ernesto que guardé después de su muerte, el primer dibujo que mi hijo me regaló en un día de la madre. Por un momento, la nostalgia me invadió y las lágrimas amenazaron con derramarse, pero luego pensé en las palabras crueles de Mauricio, en la mirada despectiva de Leticia, en sus planes para deshacerse de mí, y sentí una determinación renovada. No estaba abandonando mi hogar, estaba eligiendo uno nuevo. No estaba huyendo, estaba avanzando hacia una vida que yo misma había cultivado, literal y figuradamente. El día de la mudanza amaneció gris, como si el cielo santiaguino reflejara la mezcla de emociones que sentía. En 4 horas, todo estaba dentro de la camioneta, rumbo a Valle del Sol. Miré una última vez la casa vacía, ahora resonando con mis pasos solitarios. No sentí la tristeza que esperaba, sino una extraña sensación de cierre, como si estuviera volteando una página. Dejé una carta sobre la encimera de la cocina, dirigida a Mauricio. En ella, explicaba que había decidido mudarme para vivir más cerca de la naturaleza. No mencioné Valle del Sol específicamente, ni di mi nueva dirección. Simplemente informé que la casa seguía siendo mi propiedad y que él no tenía permiso para ocuparla o venderla. Añadí el contacto de Alfonso Duarte por si quería discutir la situación legalmente. No fue una carta de despedida cargada de emoción. Fue simple, directa, casi burocrática, como nuestra relación se había vuelto en los últimos años. Cuando llegué a la chacra, Margarita Quintana ya estaba esperándome. Era una señora de 63 años que Ramón me había recomendado contratar como ayudante para los cultivos. Había trabajado toda su vida en el campo, hasta que la hacienda donde laboraba fue vendida para un condominio de lujo. Con su experiencia y mi entusiasmo, formábamos un buen equipo. «Bienvenida a su nuevo hogar, patrona», me saludó con una sonrisa cálida. Ya prendí la estufa y calenté agua para un mate. Margarita me ayudó a organizar los muebles en la casa de madera, que parecía mucho más acogedora con mis cosas. Ramón apareció al atardecer con una botella de vino casero para inaugurar mi mudanza oficial. La señora hizo la elección correcta, dijo, mientras brindábamos en la galería, observando el atardecer pintar el cielo de naranja. Aquí tiene paz. Y trabajo también. Mucho trabajo. Tenía razón sobre el trabajo. En los días siguientes me sumergí de cabeza en la transformación de la chacra. Ya no era solo mi plan B o mi refugio, era mi proyecto de vida, mi nueva identidad. Con la ayuda de Lucía Velázquez, la agrónoma, expandimos las huertas orgánicas para atender la creciente demanda. Nuestros productos, ahora empaquetados en bolsas bonitas con el logo Chacra Nuevo Amanecer, orgánicos de Doña Graciela, comenzaron a aparecer en pequeños mercados de productos naturales en Valle del Sol y alrededores. Margarita sugirió que contratáramos a su amiga Yolanda, una viuda de 70 años con dificultades económicas, pero mucha experiencia con plantas medicinales. Así nació una nueva línea de productos: tés,
ungüentos y tinturas hechas con hierbas cultivadas orgánicamente en la chacra. La alianza con Eduardo Zambrano prosperó y sus hongos shiitake que, cultivados en troncos que preparábamos juntos, pronto se vendían a restaurantes de comida japonesa y contemporánea de Santiago. 4 meses después de mi mudanza, lo que había comenzado como un pequeño emprendimiento para ocupar mi tiempo, se había transformado en un negocio prometedor. Contratamos 2 empleados más, ambos mayores de 60 años, personas con amplia experiencia en el campo, pero descartadas por el mercado laboral debido a su edad. Mi teléfono sonó solo una vez en ese periodo. Era Mauricio, llamando desde su trabajo 3 semanas después de mi partida. «¿Mamá? ¿Eres tú?» Su voz sonaba insegura, como si hablara con una extraña. «Sí, Mauricio, soy yo. ¿Dónde estás? Pasé por la casa y encontré tu carta. ¿Qué significa eso de que te mudaste?» «Significa exactamente lo que está escrito, hijo. Decidí recomenzar mi vida lejos de la ciudad. Pero, ¿cómo? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me avisaste?» Había una mezcla de irritación y confusión en su voz, quizás hasta un toque de preocupación, aunque sospechaba que era más por la casa que por mí. «Estoy bien, Mauricio. Estoy viviendo en un lugar tranquilo, con personas que me respetan y valoran». «¿Qué personas? ¿Qué lugar? Mamá, no puedes simplemente desaparecer así». «Claro que puedo, hijo. Soy una adulta independiente, ¿recuerdas? ¿O solo soy incapaz cuando conviene a tus planes?» Quedó en silencio unos segundos. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono calculado, casi ensayado. «Mira, mamá, te pido disculpas por lo que pasó aquel domingo. Dije cosas que no debía. Estaba nervioso. ¿Podemos hablar en persona? ¿Resolver esta situación como adultos?» «No hay nada que resolver, Mauricio. Dejaste muy claro lo que piensas de mí y de mis derechos. Ahora estoy siguiendo mi propio camino». «¿Y la casa? ¿Vas a volver?» Finalmente el verdadero motivo de la llamada. «La casa sigue siendo mi propiedad, como expliqué en la carta. No está en venta ni disponible para uso. Si tienes más dudas sobre esto, puedes hablar con el abogado Alfonso Duarte». «Mamá, por favor, no compliques las cosas. Leticia y yo solo queríamos ayudar». «¿Ayudar a quién, Mauricio?» «A ustedes mismos, tal vez». La conversación terminó poco después, con promesas vacías de su parte de que encontraríamos una solución y advertencias mías de que cualquier intento de ocupar o vender la casa sin mi autorización resultaría en medidas legales. No volvió a llamar, no intentó descubrir mi paradero, no mostró preocupación genuina por mi bienestar. Solo confirmó lo que ya sabía. Su interés estaba en la propiedad, no en la propietaria. Mientras tanto, la vida en Valle del Sol florecía, literalmente. Los canteros que Margarita y yo cuidábamos producían verduras y hierbas de una calidad que sorprendía incluso a agricultores experimentados como Ramón. Las fresas orgánicas que plantamos con ayuda de Lucía daban frutos dulcísimos que se vendían a precio de oro en los mercados especializados. Una tarde, mientras cosechábamos acelgas, Margarita me miró con curiosidad. «Patrona, ¿no extraña Santiago? Su casa, sus vecinos, su vida allá». Pensé en la pregunta por unos momentos. Extrañaba mi vida anterior, la rutina del hospital, las calles congestionadas, el departamento vacío donde los recuerdos felices habían sido opacados por el dolor reciente. «Extraño lo que fue, Margarita, no lo que se había convertido». Ella asintió, comprendiendo con esa sabiduría que solo dan los años y las pérdidas. «Sabe, patrona, mi abuela decía que hay 3 vidas para cada persona. La primera cuando nacemos, la segunda cuando descubrimos para qué nacimos y la tercera cuando actuamos según ese descubrimiento. Usted está en su tercera vida». Sus palabras me acompañaron durante días. Era esta mi tercera vida. Había descubierto a los 67 años el propósito que siempre estuvo esperándome. La idea resultaba reconfortante y aterradora a la vez. 6 meses después de mi mudanza, recibimos la visita de Clarice Mendoza, una periodista de la revista Negocios Rurales. Lucía la había contactado, interesada en que se conociera nuestra experiencia como un ejemplo de agricultura orgánica liderada por mujeres mayores. «Doña Graciela, su historia es inspiradora», comentó Clarice mientras recorríamos las huertas, mostrándole la diversidad de cultivos. Una enfermera jubilada que a los 67 años
decide recomenzar su vida como productora rural. Es exactamente el tipo de transformación que queremos destacar en nuestro reportaje. No fue exactamente una elección al principio, confesé, contándole parte de la historia, cómo la jubilación había sido insuficiente, cómo necesitaba un proyecto que diera sentido a mis días. Omití la parte dolorosa sobre Mauricio y su rechazo. Algunas penas son demasiado íntimas para compartir con extraños. Clarice pasó todo el día en la chacra, fotografiando, entrevistando no solo a mí, sino también a Margarita, Ramón y los demás colaboradores. Se interesó especialmente por nuestra política de contratar personas mayores. Somos la chacra de los descartados, bromeé, aunque había verdad detrás del humor. Personas, plantas, técnicas que el mundo moderno considera obsoletas, pero que tienen mucho valor y sabiduría para ofrecer. El reportaje se publicó 2 semanas después. 4 páginas en la revista, con fotografías a color mostrando los canteros bien cuidados, los invernaderos, los productos empaquetados y, por supuesto, nuestro equipo de jóvenes ancianos, como Clarice nos llamó cariñosamente. El título era sugestivo: Renacer, cómo una enfermera de 67 años creó un negocio exitoso en la agricultura orgánica. La repercusión fue inmediata. Comenzamos a recibir llamadas de otros medios, pedidos de entrevistas, invitaciones para hablar en eventos sobre agricultura sostenible y emprendimiento en la tercera edad. Nuestros productos, que ya tenían buena salida en las ferias y pequeños mercados, empezaron a ser buscados por restaurantes de alto nivel en Santiago, interesados en la calidad y la historia detrás de Chacra Nuevo Amanecer, una cadena de supermercados que estaba lanzando una línea de productos orgánicos. Se puso en contacto, proponiendo una alianza para distribución a mayor escala. Después de muchas conversaciones y negociaciones, en las cuales Lucía fue crucial con su conocimiento técnico, cerramos un acuerdo que garantizaría la integridad de nuestros métodos de producción mientras expandíamos el alcance. Nunca imaginé que a mi edad estaría firmando contratos comerciales, negociando con cadenas de supermercados, planificando estrategias de crecimiento para un negocio que nació de la desesperación y el abandono. La vida tiene caminos insospechados, giros que ni la imaginación más audaz podría predecir. Una mañana de domingo, casi 8 meses después de mi mudanza, el teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Doña Graciela? La voz femenina del otro lado sonaba familiar, aunque no lograba identificarla inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Leticia Oropesa, esposa de Mauricio. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz. Después de tanto tiempo, ¿por qué Leticia estaría llamándome? Doña Graciela, continuó ella, su tono notablemente diferente al que solía usar conmigo. Vi el reportaje sobre usted en la revista Negocios Rurales. Fue una sorpresa. Así que era eso. El reportaje había llegado hasta ellos. Imagino que sí, respondí con calma. ¿Usted realmente tiene una chacra y está produciendo orgánicos para restaurantes de Santiago? Había algo entre admiración y desconcierto en su voz. Sí, Leticia, es exactamente lo que estoy haciendo. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo compró ese terreno? ¿Por qué nunca nos contó? Compré la chacra hace casi un año con los ahorros que tenía guardados del seguro de Ernesto. Y no les conté porque, francamente, ustedes nunca demostraron interés por mi vida o mis planes. Ella quedó en silencio por unos segundos, como si procesara la información. Doña Graciela, Mauricio y yo quisiéramos mucho visitarla, ver esa chacra. ¿Podríamos? La pregunta me tomó por sorpresa. Después de todo lo ocurrido, ¿por qué este súbito interés? ¿Puedo preguntar el motivo, Leticia? Ella vaciló y luego soltó lo que parecía ser la verdadera razón. Las cosas no están bien para nosotros, doña Graciela. Mauricio perdió su empleo hace 2 meses. La constructora donde trabajaba quebró y no consigue reubicarse. Estamos con dificultades financieras serias. Claro, ahora tenía sentido. Lamento escuchar eso, Leticia, pero sigo sin entender por qué quieren visitarme. Bueno, parecía incómoda. Pensamos que tal vez usted podría ayudarnos de alguna forma. Mauricio tiene conocimientos que podrían ser útiles en su negocio. Y la revista mencionó que usted está expandiéndose. Así que era esto. No era preocupación por mí. No era deseo de reconciliación. Era simplemente necesidad económica.
La ironía de la situación no me escapó. Aquellos que habían intentado descartarme ahora necesitaban mi ayuda. Pensé en negarme. Por un momento la tentación de devolverles el rechazo que me habían infligido fue fuerte. Pero entonces recordé algo que mi madre solía decir: la mejor venganza es vivir bien y con el corazón en paz. Pueden venir el próximo domingo, alrededor de las 10 de la mañana. Les enviaré la dirección por mensaje. Gracias, doña Graciela. No se arrepentirá, lo prometo. Colgué el teléfono con sentimientos encontrados. Parte de mí, la madre herida, quería rechazarlos, quería que sintieran un poco del abandono que yo había sentido, pero otra parte, la mujer que había aprendido tanto en estos meses sobre renovación y segundas oportunidades, veía en esto una oportunidad, no de venganza, sino de reconstrucción. Quizás, solo quizás, hubiera espacio para un nuevo tipo de relación entre nosotros. Durante la semana, continué con mi rutina habitual. Salíamos temprano con Margarita a revisar los cultivos, supervisábamos la cosecha para los pedidos del día, empaquetábamos productos, recibíamos a Lucía para planificar las próximas siembras. La chacra era ahora un pequeño pero eficiente emprendimiento, con una reputación creciente por la calidad de nuestros orgánicos. El viernes, mientras clasificaba hierbas aromáticas para un nuevo restaurante que nos había contactado, le comenté a Margarita sobre la visita inminente de mi hijo y su esposa. ¿Está segura, patrona?, preguntó con esa franqueza directa que caracterizaba a la gente de campo. Esos que la lastimaron tanto, estoy segura, Margarita. No los recibo por obligación, sino por elección. Quiero que vean quién soy ahora, no para humillarlos, sino para que entiendan que nunca es tarde para reconstruirse. El domingo amaneció radiante, uno de esos días perfectos de primavera, con el aire limpio y fragante después de una ligera llovizna nocturna. Me levanté al alba, como de costumbre. A diferencia de mi vida en Santiago, donde dormía hasta tarde los domingos, ahora disfrutaba de estas primeras horas tranquilas, cuando el mundo parecía recién lavado y lleno de posibilidades. Preparé café y salí a la galería a disfrutar del amanecer. Desde allí podía ver los canteros ordenados, las hileras de lechugas y acelgas, los invernaderos donde cultivábamos tomates y pimientos fuera de temporada. En estos meses, la chacra había dejado de ser un terreno semiabandonado para convertirse en un espacio productivo, organizado, vibrante. ¿Qué pensaría Mauricio al verlo? ¿Reconocería el valor de lo que habíamos creado aquí? ¿O solo vería una oportunidad para sí mismo, un salvavidas en medio de su crisis económica? Me vestí con esmero, no por vanidad, sino para mostrar la transformación completa que había ocurrido en mi vida. Usé ropa sencilla, pero digna, pantalones de algodón resistentes, una camisa de manga larga para protegerme del sol y un sombrero de paja que Ramón me había regalado. Nada de joyas o maquillaje elaborado, solo lo básico para sentirme bien. A las 10 en punto, escuché un motor acercándose por el camino de tierra. El coche de Mauricio, ya no el modelo lujoso que conducía antes, sino un vehículo más modesto, entró lentamente en la propiedad. Los vi descender mirando alrededor con expresiones de asombro. Leticia no llevaba ropa de marca, noté, y Mauricio parecía haber perdido peso, su rostro más delgado y con ojeras visibles. Abrí la puerta antes de que llamaran. «Bienvenidos a Chacra Nuevo Amanecer», dije, con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Mauricio me miró como si viera a un fantasma. No era la madre abandonada y derrotada que quizás esperaba encontrar, sino una mujer serena, de pie en la entrada de su propio emprendimiento, con la dignidad intacta y una nueva fuerza en la mirada. «Mamá», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «Esto es increíble. Gracias, hijo. Trabajamos mucho para llegar hasta aquí». Noté cómo reaccionó al «trabajamos». Sus ojos recorrieron la propiedad, observando a Margarita que cosechaba algunas verduras, a Eduardo que verificaba los troncos de shiitake, a los otros empleados que atendían sus respectivas tareas, una pequeña comunidad que yo había ayudado a construir. «¿Realmente hiciste todo esto sola?», preguntó Leticia, sin poder ocultar la sorpresa. «No lo hice sola, Leticia. Nadie construye nada solo en la vida. Tuve ayuda, orientación, socios, personas que creyeron en mí y en el proyecto. Los invité a conocer la chacra. Durante casi 2 horas
Les mostré cada detalle de la operación, cómo cultivábamos orgánicamente, cómo hacíamos el compostaje, cómo aprovechábamos el agua de lluvia, cómo manteníamos el equilibrio del ecosistema sin pesticidas. Les hablé sobre nuestros productos, nuestras alianzas con restaurantes, la reciente negociación con la cadena de supermercados. Mauricio apenas hablaba. Solo observaba todo con una expresión que mezclaba asombro y quizás, quería creer, un poco de orgullo. Leticia, siempre más práctica, hacía preguntas sobre costos, logística, márgenes de ganancia. Respondí con tranquilidad. No tenía nada que ocultar ni demostrar. Cuando llegamos a la galería de la casa, ofrecí café y los invité a sentarse. Fue entonces cuando Mauricio finalmente se sinceró. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. Cuando leí ese reportaje en la revista, no podía creer que fueras tú, la misma mamá que yo, que nosotros. No logró terminar la frase. La misma madre que ustedes intentaron enviar a un asilo, completé, sin rencor en la voz, solo constatando un hecho. La misma a la que tu hijo mandó a vivir con los cerdos en la granja. Bajó los ojos, visiblemente avergonzado. Dije cosas horribles aquel día. Fui cruel, injusto. No hay excusa para eso. No la hay, concordé. Pero entiendo que las personas a veces dicen cosas que realmente no sienten, impulsadas por la rabia o la frustración. Leticia, que hasta entonces mantenía una postura más reservada, también se pronunció. Doña Graciela, los dos nos equivocamos mucho con usted. Creíamos saber lo que era mejor, que usted necesitaba nuestra ayuda, nuestra dirección. ¡Qué arrogancia de nuestra parte! El silencio que siguió fue roto por el canto de un zorzal en un árbol cercano. Un sonido dulce, casi melancólico, que parecía subrayar la gravedad de ese momento. Mencionaron por teléfono que están pasando por dificultades, dije finalmente. Mauricio asintió, el orgullo herido visible en su rostro. Perdí mi empleo cuando la constructora quebró. Ya hace 2 meses y no consigo nada en mi área. Las deudas se están acumulando, el alquiler está atrasado. ¿Y tu sueño de comprar el apartamento en las colinas? Pregunté sin ironía. Se acabó. Así como muchos otros sueños. Leticia completó. Tuvimos que vender casi todo. El auto nuevo, las joyas, los muebles caros. Estamos viviendo en un apartamento pequeño ahora, mucho menor que la casa que... Se detuvo avergonzada. Que querían quitarme, concluí. Sí, admitió. Fuimos tontos y codiciosos. Observé a la pareja frente a mí. Ya no eran los jóvenes arrogantes, llenos de planes grandiosos y desprecio por todo lo que consideraban inferior o anticuado. Eran 2 personas derrotadas por la vida, aprendiendo de la manera más difícil que nada está garantizado, que las circunstancias pueden cambiar rápidamente. ¿Por qué vinieron a buscarme?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesitamos ayuda, mamá. Mauricio admitió, la voz casi desapareciendo. Pensé que tal vez podría haber un lugar para mí aquí. Leí en el reportaje que estás expandiéndote, que necesitas más gente. ¿Quieres trabajar en mi chacra, con los cerdos? Pregunté, dejando que sintiera el peso de sus propias palabras. Sí, respondió sin vacilar. Si me das esa oportunidad, estoy dispuesto a comenzar de cero, aprender, trabajar duro. Miré a mi hijo, al niño que crié con tanto amor, al hombre que me lastimó tan profundamente, y ahora a esta persona quebrada que pedía una segunda oportunidad, y tomé mi decisión. Hay un lugar para ti aquí, Mauricio, pero no será fácil. Comenzarás como todos comienzan, desde abajo. Aprenderás cada aspecto de la producción, desde preparar la tierra hasta empaquetar los productos. Recibirás el mismo salario que cualquier principiante. No habrá privilegios por ser mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no veía desde que era niño. Gracias, mamá. No te decepcionaré. ¿Y yo?, preguntó Leticia, sorprendiéndome. También estoy dispuesta a trabajar, a aprender. Tienes experiencia en ventas, ¿verdad? Necesitamos a alguien para coordinar los contratos con restaurantes y tiendas. Puedes empezar por ahí. La gratitud en sus rostros era algo que jamás esperé ver. Ya no había orgullo, ya no había condescendencia, solo alivio y quizás un inicio de comprensión sobre lo que realmente importa en la vida. Los meses siguientes fueron de adaptación. Mauricio comenzó trabajando con Ramón,
aprendiendo lo básico del cultivo orgánico. Al principio sus manos delicadas se llenaron de ampollas y más de una vez lo encontré exhausto al final del día, con músculos que no sabía que tenía, doliéndole por el trabajo físico. Pero nunca se quejó. Cada día llegaba puntual, cada tarea la realizaba con dedicación. Leticia, por su parte, demostró ser extremadamente eficiente en la parte comercial. Su experiencia en publicidad resultó valiosa para crear material promocional para nuestros productos y su habilidad para negociar nos consiguió contratos más ventajosos con restaurantes y tiendas especializadas. Vivían en una pequeña casa alquilada en Valle del Sol, a unos kilómetros de la chacra. No era el apartamento lujoso que habían soñado, pero poco a poco noté que algo cambiaba en ellos. La simplicidad que antes despreciaban ahora parecía traerles cierta paz. Las cenas de los domingos, que reiniciamos como tradición, ya no eran encuentros tensos, sino momentos de genuina conexión. Una tarde, mientras ayudaba a Mauricio a plantar nuevos almácigos de lechugas, me sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarnos completamente?» Lo miré. Este hombre que ahora tenía tierra bajo las uñas y callos en las manos, tan diferente del ejecutivo impecable que una vez fue. «Ya los perdoné, hijo. No podría haberte ofrecido un lugar aquí si guardara rencor, pero el perdón no significa olvidar lo ocurrido. Significa aprender de ello y seguir adelante». Asintió, pensativo. «Sabes, nunca entendí realmente lo que tú y papá sacrificaron por mí. Lo daba por sentado, como si me lo debieran. Fue tan fácil dejarme deslumbrar por el mundo de Leticia, por lo material, por las apariencias. Todos cometemos errores, Mauricio. Lo importante es reconocerlos y tratar de enmendarlos. Eso intento, mamá, cada día. Y realmente lo intentaba. Veía su esfuerzo, no solo en el trabajo físico, sino en el trabajo emocional más difícil. Reconectar, reconstruir puentes, valorar lo que antes despreciaba. Un año después de aquella visita inicial, Chacra Nuevo Amanecer se había convertido en un modelo de negocio sostenible que atraía visitantes de toda la región. Nuestra cooperativa de trabajadores mayores fue destacada en programas de televisión como ejemplo de inclusión laboral para adultos mayores. Recibimos un premio del Ministerio de Agricultura por nuestras prácticas orgánicas innovadoras. Mauricio y Leticia seguían con nosotros, ahora como parte integral del equipo. Él había desarrollado un sistema de riego por goteo que ahorraba agua y mejoraba el rendimiento de los cultivos. Ella había creado una página web y manejaba la presencia de la chacra en redes sociales, atrayendo a clientes de todo Chile. La vida, que una vez pareció llegar a su fin cuando escuché a mi hijo decirme «vete a vivir con los cerdos», había florecido en direcciones que jamás imaginé. El insulto que pretendía herirme se había convertido en la semilla de mi renacimiento. Mientras recorría los canteros una tarde, observando las plantas que crecían fuertes y sanas, sentí una profunda gratitud. No por haber sido herida, el dolor nunca es bienvenido, sino por haber encontrado la fortaleza para transformar ese dolor en algo hermoso y significativo. La ironía de la vida. Aquellos que quisieron descartarme por vieja e inútil, ahora veían en mí a una mentora, una líder, una visionaria. Yo, que debería terminar mis días olvidada en una residencia para mayores, ahora dirigía un emprendimiento exitoso que daba trabajo y dignidad a personas que la sociedad había decidido que ya no tenían valor. Hay una lección en todo esto, una lección que espero que otros puedan aprender sin tener que pasar por el abandono y el desprecio. Nunca es tarde para reconstruirse, para reinventarse, para descubrir nuevos propósitos. La edad no es un límite, sino una ventaja. Trae consigo experiencia, sabiduría y una perspectiva que los jóvenes aún no pueden tener. Mi historia podría haber terminado como un caso triste, más de una anciana abandonada, olvidada en algún asilo mientras su hijo y nuera disfrutaban de la casa que con tanto esfuerzo construí junto a mi Ernesto. Pero elegí no dejarme definir por el rechazo, sino por la fuerza que descubrí en mí misma cuando más la necesité. Cuando escuché a Mauricio decirme «vete a vivir con los cerdos de la granja», jamás imaginé que esas palabras crueles se convertirían en la semilla de mi renacimiento. Lo que él usó como insulto
Yo lo transformé en oportunidad. Mientras él y Leticia planeaban su lujosa boda y soñaban con quitarme mi casa, yo silenciosamente preparaba mi camino hacia la independencia y la dignidad. Valle del Sol se convirtió no solo en mi refugio, sino en mi nueva identidad. De enfermera jubilada a empresaria agrícola, de madre rechazada a líder de una comunidad, de mujer descartable por su edad a modelo de inspiración para otros. El pequeño terreno que compré como precaución se transformó en Chacra Nuevo Amanecer, un emprendimiento próspero que daba trabajo a personas mayores como yo, aquellos que la sociedad considera obsoletos, pero que tienen tanto que ofrecer. La vida da vueltas inesperadas. Quienes intentaron descartarme terminaron necesitando mi ayuda cuando la fortuna les dio la espalda. Y aunque habría sido fácil rechazarlos, elegí darles una oportunidad, no por debilidad, sino por fortaleza. Porque perdonar no significa olvidar, sino liberarse del peso del rencor y seguir adelante con el corazón ligero. Ver a Mauricio trabajar la tierra con sus propias manos, desarrollando callos donde antes solo había suavidad, fue una lección poderosa para ambos. Él aprendió el valor del trabajo honesto, del esfuerzo constante, de la humildad. Yo aprendí que los vínculos familiares, aunque se estiren hasta casi romperse, pueden reconstruirse si hay voluntad genuina de ambas partes. Leticia, quien una vez me miró con desprecio por mis manos ásperas y mi ropa sencilla, descubrió que la verdadera riqueza no está en las apariencias, sino en la capacidad de reinventarse cuando la vida te pone a prueba. Su talento para los negocios, antes orientado hacia lo superficial, encontró un propósito más profundo ayudando a crecer nuestro pequeño proyecto comunitario. Mi chacra se convirtió en un modelo de agricultura sostenible y de inclusión laboral para adultos mayores. Aquellos que la sociedad había descartado, como Margarita, como Eduardo, como tantos otros, encontraron en nuestra cooperativa no solo un trabajo, sino un propósito, una comunidad, una nueva familia. Demostramos que la experiencia y sabiduría que vienen con los años son activos invaluables, no cargas a ser descartadas. El reportaje en la revista Negocios Rurales fue solo el comienzo. Pronto llegaron entrevistas televisivas, invitaciones a conferencias, premios del Ministerio de Agricultura. Nuestra historia inspiró a otros adultos mayores a emprender sus propios proyectos, a no rendirse ante el rechazo o la discriminación por edad. Y todo comenzó con un insulto, con palabras crueles dichas en un momento de rabia. Vete a vivir con los cerdos de la granja se convirtió en Chacra Nuevo Amanecer, un testimonio viviente de que no importa cuán duras sean las palabras que te lancen, tú decides qué construir con ellas. Si estás viendo este video y te sientes identificado con mi historia, si has experimentado el rechazo de seres queridos, la discriminación por tu edad, la sensación de ya no ser valorado por la sociedad, quiero que sepas algo importante. Nunca es tarde para reinventarse. Nunca es tarde para descubrir nuevas pasiones, nuevos propósitos, nuevas razones para levantarse cada mañana con ilusión. La edad no es un límite, sino una ventaja. Trae consigo experiencia, sabiduría, perspectiva, cualidades que no se pueden comprar ni fingir, que solo se adquieren viviendo plenamente cada etapa de la vida. Tu valor no disminuye con los años, al contrario, se enriquece como un buen vino que mejora con el tiempo. Te invito a que te suscribas al canal Abuela Recordó para descubrir más historias como la mía. Historias de superación, de segundas oportunidades, de personas que se negaron a ser definidas por las etiquetas que otros les pusieron. Cada suscripción nos motiva a seguir buscando estos testimonios que merecen ser contados, que pueden iluminar el camino de quienes atraviesan momentos difíciles. Si este video te conmovió, te pido que lo compartas con alguien que creas que podría necesitar escucharlo. A veces, todo lo que necesitamos para dar el primer paso hacia un cambio es saber que alguien más ya recorrió ese camino antes. Tu simple gesto de compartir podría ser la chispa que encienda el renacimiento de otra persona. También te pido que dejes tu comentario contando qué te pareció mi historia. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo como yo lo hice? Los comentarios no son solo palabras, son puentes entre nuestras experiencias, son abrazos virtuales que nos conectan a través de la distancia. Y si este contenido te resultó valioso,
Considera apoyarnos a través del botón Gracias, una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción del canal y nos permite traer más videos diariamente. Hacer estos videos requiere mucho trabajo, investigación, edición, viajes para encontrar estas historias auténticas. Cada pequeña contribución suma para que podamos seguir compartiendo estas experiencias que inspiran y consuelan. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos. Publicamos contenido a diario, siempre con historias reales de personas que enfrentaron adversidades y encontraron formas creativas de superarlas. También te invito a explorar los otros videos del canal. Tenemos testimonios de todo tipo, historias de amor en la tercera edad, reconciliaciones familiares, emprendimientos tardíos, segundas carreras después de la jubilación. Cada relato tiene su propia enseñanza, su propia magia, su propia forma de tocar corazones. Como siempre decimos aquí en Abuela Recordó, la vida no está en el número de años que vivimos, sino en las historias que construimos a lo largo del camino. Y nuestras historias merecen ser contadas, escuchadas y recordadas. Gracias por acompañarme en este relato tan personal. No fue fácil revivir esos momentos dolorosos, pero si mi experiencia puede ayudar a otros a encontrar su propio camino, entonces cada lágrima habrá valido la pena. Nos vemos en el próximo video con otra historia para tocar tu corazón y quizás inspirar tu propia jornada de renovación y dignidad. Recuerda, nunca es tarde para florecer, para descubrir nuevos propósitos, para demostrar que los mejores capítulos de tu vida pueden estar aún por escribirse. Hasta pronto, amigos del canal Abuela Recordó, donde las memorias se transforman en lecciones y el pasado se convierte en semilla para un futuro mejor. Aquí estaré esperándote con más historias que demuestran que la verdadera juventud no está en la piel sin arrugas, sino en el espíritu que se niega a rendirse ante la adversidad.